Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1 en adelante. El tema de hoy: hagamos lo correcto. Hagamos lo correcto. Vamos a leer todo el capítulo, son 20 versículos. Esta es una historia que no todos los hermanos conocen. A mucha gente no le gusta leer Reyes. Muchos hermanos sí lo conocen. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1 en adelante. Hagamos lo correcto. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo. Y póngame atención, porque después voy a explicar todo. ¿A dónde? A la puerta de Samaria. No tienen que ir a traer largo, ni a la frontera de Panamá, ni al mercado Depósito Libre de Golfito. No, a la puerta de Samaria. Eso lo está diciendo en Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Podría ser posible? Y él dijo: Eliseo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos tienen la vida, viviremos. Si nos tienen la muerte, viviremos. De todas maneras, vamos a morir si nos quedamos acá. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y vestidos. Fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron al uno al otro: no estamos haciendo bien. Otra traducción dice: no estamos haciendo lo correcto. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues, invitaron a los guardas de la ciudad, de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos y un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos en enseres, que los sirios se habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios
y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y entonces lo atropelló todo el pueblo en la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Y murió. ¿De qué estamos hablando, hermanos, aquí? Este pasaje nos está narrando el término de lo que se llama en el capítulo 6, si usted tiene la Biblia, que debería tenerla, puede ir al capítulo 6, el anterior, lo que se llama el sitio de Samaria. Verso 24, el capítulo 6, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Qué es sitiar a Samaria? El ejército se pone alrededor de la ciudad que está fortificada, las puertas cerradas, y nadie entra ni sale allá hasta agotar los alimentos que tiene la ciudad, que no está preparada para un sitio. El agua en muchas ocasiones se escasea si no hay una fuente dentro de la ciudad también, y obligan a la gente a tener que pedir cacao, como decimos, o misericordia, porque la gente se muere de hambre. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto, ponga atención a esto, que la cabeza de un asno, se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de ñaña de paloma, de un chiquito allá en Nicaragua, de estiércol de paloma, la cuarta parte, por 5 piezas de plata. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero de Lagar. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Aquí no sé si estaba muerto o vivo o qué, nada. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Así estaba de fea la cosa. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Estaba vestido de gris, de luto. Él tenía eso, pero no lo demostraba. Y él le dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese, él dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues. Y cuando viniera el mensajero, cerrar las puertas e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí que el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Era lo que había dicho el rey, era lo que decía el mensajero. Y allí pasamos al capítulo 7, lógico, donde cuando Eliseo le toca la puerta, ya Eliseo tiene una palabra para ellos. Yo no sé si usted había leído esto, algunos sí lo hemos leído, sí lo conocemos, pero hermanos, la situación de Israel era grave. Ya el rey de Siria había sido perdonado cuando vino a sitiar a Israel para atrapar a Eliseo. ¿Se acuerdan? Que había caballos a favor de Eliseo y ángeles con espadas de fuego en su mano, y que él le pide a Dios que abra los ojos del siervo para que pueda ver, y que los
los sirios son cegados y llevados en medio de la ciudad y Eliseo los perdona. Pues otra vez este rey se le metió el agua. El rey Jorán de Israel que estaba allí y ya se había puesto nervioso. Y eso nos pasa a nosotros. Hemos visto la mano de Dios en situaciones grandes y en otras, hermanos, reventamos el tapón. Ahora, la situación de Israel para un gobernante era demasiado grave. La gente se moría de hambre. El rey de Siria había puesto a su ejército alrededor de la entrada de Samaria, la ciudad, y nadie entraba ni salía, y los alimentos ya se habían agotado. La gente compraba y se comía los animales de carga, los animales de arado, se comía la cabeza de un asno, 80 piezas de plata, eso es demasiada plata. La cuita de las palomas se vendía por 5 piezas de plata, la cuarta parte de un litro de ñaña de paloma, de un chiquito de Nicaragua. Me cayó ñaña de paloma. Cuando está esa situación, hermanos, que yo me ponía a meditar y digo, esto está horrible. Ahora, Eliseo lanza una palabra. Cuando Dios da una palabra, hermanos, y cuando hay un profeta de Dios, la palabra tiene que cumplirse. Hoy en día yo quisiera ver ese tipo de gente, pero la verdad, hermanos, es que yo no conozco a ninguno. Porque era imposible que pasara lo que Eliseo había dicho. Eliseo que dijo, mañana mismo, aquí, a la puerta de Samaria, estando sitiada por los sirios, mañana a la puerta. Usted está, métase siempre que estudie la Biblia, métase en la escena. Esa gente está muerta de hambre, está débil. Y Eliseo se levanta y dice, mañana a la puerta, no hay que irlo a buscar a ningún lado para encontrarlo barato. Se van a vender las cosas baratísimas. Baratísimas. ¿Quién iba a creer eso? Digamos que el ejército de Siria se fuera. ¿Cuánto iba a tardar Israel en recuperarse de esa hambruna? Para ir a hacer negocios, porque tal vez había oro y plata, pero ¿dónde tenían que viajar? ¿Cuántos animales de carga tenían para ir a traer esa comida? Para empezar a sembrar, para producir. Mañana. Entonces, si Eliseo dijo, Dios nos va a sacar adelante, eso es muy fácil decirlo. Ahora, viendo un eso también es una palabra atrevida. Pero decir que mañana a la entrada de Samaria se van a estar esos precios aquí de promoción porque va a venir Mamalucha, ni con Mamalucha hubiera pasado eso. Era un pueblo arruinado, era un pueblo con hambre. No tenía ni animales de carga para ir a traer David, no había nada. Y Eliseo da una palabra. Mañana, a esta hora, aquí se va a vender todo baratísimo. Prediquemos. Primer punto, hermanos. Yo lo he predicado muchas veces, lo voy a tomar solo como punto. Nunca desmayemos al borde del milagro. Nunca. Usted y yo tenemos que aprender esta frase y decirla. Nunca desmayes al borde del milagro. Uno. Aunque el problema sea cada vez mayor. ¿Qué provoca que la gente desmaye al borde antes de recibir un milagro, hermana Alexandra? De que el asunto que estoy pidiéndole a Dios se me complica y se me complica y se me complica. Entonces, yo tengo que hacer lo correcto en muchos sentidos. Una cosa correcta que el cristiano tiene que hacer, un cristiano de hueso colorado, como hace falta hoy en día, hermanos. Estamos diciendo en este mes, después del estudio del martes, que la gente va a ver la mejor versión de nuestro ministerio y de nuestra vida. Lo van a ver los vecinos, mis hijos, mi esposa, la iglesia. Va a ver la mejor versión de Diego Campos a partir del martes pasado. Pero no solo eso, Dios va a ver la mejor versión de Diego Campos a partir del martes pasado. Fue una promesa, hermano, y espero que algunos lo hayan hecho. Y eso significa vamos a buscar más de Dios. Vamos a agarrar un día por lo menos, y reto a los hermanos aquí a partir de esta semana, saquemos un día
Un día en que podamos buscar al Señor de madrugada, no importa si son 15 minutos, Donald, solamente 15 minutos, pero me voy a levantar y voy a poner el reloj a las 3 de la mañana o a las 2 para volverme a dormir y que no me interrumpa, o al título de levantarme si es que madrugo, porque yo quiero que la mejor versión de mi vida se vea a partir de este año. Se va a ver la mejor versión de mi vida, y a partir de esta semana eso va a ser así. No puedo desmayar al borde del milagro, aunque el problema sea cada vez mayor. Mira, hermano, la situación de Israel, nunca he leído que estuviera tan mal. El pueblo de Dios, Samaria había sido sitiada por los sirios y la gente se estaba muriendo de hambre. Era tal la situación que la cabeza de un burro costaba 80 monedas de plata y un cuarto de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata, como leímos antes. Estaba fea la cosa, ¿eh? Como que ahora diga, está tan fea la cosa que 2 ratas valen tanto, sin cabeza, con colas más caras. Un sitio lo que hacía era acabar las provisiones, y la gente tenía que salir a negociar y entregarse a los que lo hacían, porque ellos no iban a poder salir ni entrar a comprar, a sembrar ni nada por el estilo. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas las cosas van de mal en peor, ¿cierto? Nos ha pasado muchas veces. Y saben, he visto gente que se desespera tanto que empieza a pensar cosas, en el mejor de los casos, solo a pensar cosas, para la desesperación. Quiero hacer algo, aunque a Dios no le agrade, pero ya no aguanto más esta situación. Yo he visto gente, hermanos, que ha consultado brujos y se llaman cristianos. Es que mi hijo no se sana, mi hijo, y he orado, y orado, y orado. Vean, yo fui al indio de Talamanca y eso es. Y lo que le da es dietas naturales, es un demonio igual, hermanos. Y las personas que consultan esto, hermano, también van a ir al infierno si no se arrepienten. Esto es brujería. Los brujos y los que practican tales cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Pero pastor, usted no sabe cómo yo me sentía. Yo no quiero nada. Yo sé que Dios dice que usted tiene que confiar en Dios. Aunque muera, usted va a confiar en Dios. Suena feo, ¿verdad? Un día de estos oí ese momento en la historia, no sé qué, de Canal 7, como a las 8. Los 40 mártires no me acuerdo el lugar, tengo que investigarlo para leerlo. Y cuando el gobernador romano les dice que si no abandonan el cristianismo los va a matar, hubo 40 soldados romanos, que dijeron, nunca vamos a abandonar nuestras creencias. Y murieron, los mataron, hermano. Eso está en la historia. Ah, pero usted porque mi hijo no se cura, porque yo no me curo, me desespero. Hermano, eso es tirarse a la hoguera. Estos soldados romanos, con solamente haber dicho que se retiraban del cristianismo, aunque siguieran yendo al culto. Pero no, nosotros no vamos a renunciar a nuestras creencias. Como Policarpo, ¿se acuerdan? Cuando leímos el Apocalipsis, cuando le dicen niegue a su Dios y lo perdonamos, y Policarpo dice, miren, los de más de 80 años Dios ha sido fiel a mi vida y solo bondades, y no voy a traicionar yo. El cristianismo debe ser probado, hermanos, aunque las cosas se pongan horribles, color de hormiga. ¿Sabe? Hay mucha gente que explota y empieza a hablar contra Dios cuando no podemos soportar lo que pasa, hermanos. Cuando parece que las cosas no acaban, la desesperación llega a tal grado que explotamos. Y hay gente que explota hablando contra Dios, blasfemando contra Dios, maldiciendo a Dios, que ya de por sí es muy malo. Lo hemos predicado, trae maldición, y es la 10ª plaga que predicamos una vez, la que la mujer de Job le impulsaba a Job a hacer. Maldice a tu Dios y madre, que acabe esta cochinada. Porque eso se fue al extremo, se puso color de hormiga. El problema que Job estaba pasando. La gente, como le decía,
Hay gente que explota haciendo cosas que son abominación a Jehová, para que le den las cartas para atender hechiceros, lugares y cosas que ya Dios ha dicho que a él no le agrada. El rey de Israel explotó. El rey de Israel estaba desesperado. No había comida en Samaria. La gente que él estaba obligado de alguna manera a proveer el alimento. ¿Ahora qué hago? O sea, él se peleaba en una situación. Me entrego a los sirios y la gente va a tener comida. O no me entrego, me espero todavía un poco más. La plata no da, el dinero no alcanza. ¿Qué van a comprar? Lo que quedan son como 5 o 6 caballos ahí que llevas. No había comida, no había ganado, no había nada. Alexander está desesperado. Y él sale un día y camina sobre los muros de la ciudad y se encuentra una mujer que le dice: ¡Ey, sálveme! No, que la salve Jehová, yo no puedo hacer nada. Él se estaba agarrando fuerte. La situación lo prensaba. Póngase en la situación del rey de Jorán. Pero ahora le salen 2 mujeres. Dice el rey: vea, la Biblia no lo explica y yo me callo cuando la Biblia calla. Hay algunas explicaciones, alguna gente dice que no, pero ahí lo que dice es que una mujer le dijo: comámonos hoy a tu hijo y mañana nos comemos a mí. Mañana puede ser cuando se acabe el suyo. No creo que estuvieran tan muertas de hambre, o que fuera tan chiquitillo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O a qué le llamaba hijo? Todo eso hay que estar ahí. El asunto es que el rey oye esto y le dice: ahora le toca a ella, y ella escondió el suyo para que no nos lo comiera. ¿Usted sabe cuando el rey oye eso y dice: no, este asunto no está feo, está horrible? Él rasga sus vestiduras y debajo de él parece que todavía está como dando ánimo a la gente, o que salió a que la gente viera que él todavía caminaba, que existía, porque tuvieron acceso al rey. Y cuando él rasga, la gente ve que ya él estaba vestido de cilicio, que es vestirse de gris. Es lo que la Biblia dice, que era no el negro de nosotros, el atuendo del luto de los israelitas. El rey estaba reventando, estaba feo. Y cuando él oye esto y rompe, y la gente ve que estaba vestido de gris, de silicio, dice: no, esto está horrible. Y el rey dice: no, mire, ya estoy cansado. ¿Eliseo qué? ¿Debe estar en la playa bronceándose o qué? Dime Dios, dice, que la cabeza de Eliseo hoy mismo se la voy a hacer apiada. Él no está haciendo nada, está viendo el problema y no está haciendo nada. Yo no sé si Eliseo tenía que hacer algo. Yo no sé si Eliseo tenía que ofrecerse, pero yo sé algo, hermanos. Eliseo había aprendido algo de Elías, su mentor: vivir en la presencia de Jehová. Eliseo no se movía si Jehová no le decía que se moviera. Eliseo no lanzaba la palabra si Dios no le había hablado. Por eso es que a mí me da miedo hoy cuando oigo en la tele y en los cultos que la gente se emociona y dice: profetice, profetice. No, hermanos, tengan mucho cuidado, porque eso no es de Dios. Usted no profetiza porque el pastor se lo diga. Cuando uno profetiza es porque Dios le dijo que lo dijera. Vamos, ninguna profecía, dice la Biblia, vino nunca por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Porque cuando alguien profetiza, tiene que decir: así ha dicho Jehová. Y aunque no lo diga, si profetizó, Dios es el que está hablando y tiene que cumplirse. ¿Me voy a entender, hermano? Lo que Dios dice tiene que cumplirse. Eliseo no tira una palabra solo por tirarla. Eliseo no se emociona. Eliseo sabía lo que decía Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Quiere usted estar seguro de que Dios le está hablando? Un día esto lo predicamos. Aprenda a vivir en la presencia de Dios. Y usted sabe que aunque todos alrededor, como dice Ezequiel, digan lo contrario, usted va a estar seguro en el secreto de Jehová que Dios le está hablando. Cuando la gente busca a Dios, está seguro que Dios le habló y que no son emociones. Ahora, Eliseo no había dicho nada, porque es que esto Dios lo está permitiendo, hermanos. Y cuando este hombre manda a la gente a traer a Eliseo, ya Eliseo, vea lo que es una relación con Dios. Ya Eliseo sabía que le habían mandado gente. Este hombre venía a hablarle para llevarse a Eliseo del rey, y ya Eliseo sabía que venía gente a traerle. Mira este hijo de homicida, lo que viene a hacer. Cuando este príncipe y esta gente llegan de Eliseo, Eliseo no es llevado del rey según yo entiendo, según yo leo.
porque también el Señor dice, bueno, fue donde el rey, no fue donde el rey. Él le manda un recado al rey. Eliseo da una palabra cuando llega la gente. Y le dice, de aquí a mañana, mañana a esta hora, todo va a bajar de precio. Vamos a volarle los precios altos. Mamalucha. El rey explotó porque la cosa se puso peor. Tanto que las madres se habían puesto de acuerdo para comerse a sus hijos para sobrevivir. Capítulo 6, verso 28 al 30. Ya lo leímos. Cuando las cosas se ponen de mal en peor, cuando ya no podemos más, entonces viene el enemigo, que eso sí puede hacerlo, e inyecta algo extra en nuestra mente, nos empuja. Nosotros decimos a los tipos, nos atoja. Claro que es atojar, ¿verdad? Póngale, busca. Incluso manda a matar a Eliseo para matarlo. A veces las presiones, los problemas y las pruebas, yo siempre he dicho, nos empujan y nos llevan al borde del precipicio para que no tengamos opción. ¿Se acuerdan la gente que se mandaba de las Torres Gemelas? Se mandaban, hermanos, ¿qué iban a hacer? Esta desesperación que se tiraban de allá, hermanos, y se desbarataban. Nunca, hermanos, nunca desmayemos al borde del milagro. Aprendamos, hermanos, a esperar a Jehová, porque Dios va a hacer lo que Él prometió. Ya Dios estaba dando una palabra. Su palabra, hermanos, Gálatas 6:9, no lo busque, yo se lo leo. Su palabra se va a cumplir. Como decíamos el martes, hablando de un ministerio de fe, su palabra se va a cumplir. No es si creemos o no creemos, si recuerdo o no recuerdo la palabra. Dios, su palabra la va a cumplir porque Él prometió. El cumplimiento de la palabra de Dios no depende si yo creo. E incluso decíamos el martes, entender algo. Yo no puedo, la fe no es creer que Dios va a hacer algo en mi vida. Póngame atención si es lo que usted cree. Fe no es creer que Dios va a hacer algo en mi vida. Fe es creer que Dios está haciendo ya algo. Fe no es creer que Dios va o puede resolver mi problema, María. Fe es creer que Dios ya está resolviendo mi problema, o ya lo tiene resuelto. Eso es fe. Y una persona que le sirva a Dios y un cristiano tiene que vivir así. El justo por la fe vivirá. En Gálatas capítulo 6, verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer ¿qué? El bien, lo correcto también lo traduce. Porque a su tiempo segaremos, recogeremos la cosecha. Y tiene una condición, ¿sí qué? Si no, desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a recoger. Si no, desmayamos. Nunca desmaye al borde de un milagro. No quiero que se lo diga a ningún hermano, pero dígaselo a usted mismo, hermano. No voy a desmayar al borde del milagro. Dígaselo a usted mismo. Señor, no voy a desmayar al borde del milagro. Usted ya está trabajando en mi milagro. Amén. Nunca desmayemos al borde del milagro, aunque el problema sea cada vez mayor. Y segundo, no desmayemos al borde del milagro, porque Dios tiene una palabra en medio del problema. Busquemos a Jehová. El profeta manda el recado al rey, manda una palabra al rey Joram. Dios tiene una palabra que está en 2 de Reyes 7:1. Se la leo en lenguaje actual o sencillo. Eliseo respondió. Pon atención al mensaje de Dios, hermano. Ponga atención a eso. Mañana a esta hora, o sea, de aquí a mañana, dentro de 24 horas, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata, costaba 80 la cabeza de un burro, se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. ¿Qué le parece, María? Es que estaba cañón, ¿verdad? La palabrilla, ¿verdad? Mañana a esta hora, en la entrada de Samaria se va a comprar 6 kilos de cebada o 3 kilos de harina por una moneda de plata. ¿Qué piensa uno? Bueno, aquí uno piensa un milagro, pero ¿qué pensaría la gente cuando Eliseo dio semejante palabra? Voy a decirle algo, hermanos, que he aprendido. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios habla, se va a cumplir. ¿Necesita usted que Dios le hable? Abra la Biblia. ¿Necesita usted que Dios le dé una palabra?
Abra la Biblia, que hay promesas y palabras de Dios para su vida. Y cuando Dios da una palabra, se va a cumplir. No depende de si lo creemos o no. Pero a nosotros nos es necesario creerla, hermanos. Y seguir con la mirada y el pensamiento en lo que Dios me ha dicho, y no voy a desmayar al borde del milagro. Voy a creer que Dios va a hacer el milagro. Le leo, créame que lo que le leo es así, Mateo 4:4, voy a apuntarlo. Mateo capítulo 4:4. Viene la tentación de Cristo, fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue que Él quiso anunciarse al desierto. Jesús es bautizado y lo llevó ¿quién? El Espíritu. Que el Espíritu sea el que nos mueve. Que aprendamos a buscar más a Dios y vamos a ver la gloria de Dios. Y Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de... El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, aleluya. Dios está aquí, hermano. Dios está aquí en este lugar. Y quiere que usted se agarre de esta palabra. ¿Verdad que no estoy volando quizá hoy? Pero cuando tenga que volar quizá lo voy a hacer. Ayer fui a una ferretería y me decía la hermana, le compartía a los hermanos antes de la cena. Y me decía, pastor, ¿cómo está todo por allá? Bien. ¿Y cómo está la iglesia? Bien. Pastor, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la gente? ¿Qué falta de compromiso hay en las iglesias? No se predica acerca de la santidad, de la segunda venida del Señor. No se predica acerca del cambio. No se predica acerca de que la gente tiene que dar más por el Señor. Y miras cómo me sentí bien, y yo no tengo ese problema. La iglesia no es tan grande como la que ella ven a la abuela. Pero aquí se predica, hermano, lo que haya que predicar. Y aquí no hay problema con que la gente se vaya brava. A la gente hay que decirle lo que hay que decirle, lo correcto. Qué bueno, porque esta palabra también es para mí. El hombre de Dios vive también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías 55:10. Isaías capítulo 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que primero, antes de que vuelva allá a los cielos, riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envíe. ¿Cuántos dicen amén? Eliseo dio la palabra. Ahora la gente decide si la atesora en su corazón o no. Ahora Dios le ha dado palabra. Dios tiene palabra para usted y Dios nos ha dado sus promesas. Yo decido si preparo mi campo, si preparo mi terreno para que germine el fruto y la semilla que Dios ha prometido. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Prepararme. Si dice la Biblia que Dios da tanto la lluvia temprana como la tardía. Dios, que me ha bendecido hace años con su lluvia de bendición, también me va a dar la lluvia tardía. Ahora, cuando yo soy un hombre, una mujer de fe, y espero la bendición de Dios, yo preparo el terreno para que la lluvia caiga y germine. La gente oraba a Dios por lluvia, pero al culto solamente una hermana llegó con sombrilla. ¿Por qué? Porque esa hermana estaba esperando lluvia, y cuando venga la lluvia, a mí no me va a ganar esto. Otro muchacho salía a arar el campo, no había lluvia, pero ¿cómo quiero yo que esto produzca si yo no tengo el campo? Cuando venga la lluvia, ¿qué? Que se pierda. Dígame una cosa, hermano, espiritualmente, ¿cómo usted y yo andamos? Muchas cosas de las que hoy no estoy aquí en el bosque. Espiritualmente, ¿usted está preparado para que Dios lo bendiga? Quiero acordarme de predicaciones atrás. Una vez Dios habla en mi corazón para que yo predicara al pueblo allá atrás de la cantina. Y me dijo, Dios va a mandar una bendición. ¿Se acuerda, Zoraida? Esté preparada la gente o no esté preparada. Y lo hemos estado diciendo de otras maneras. Y cuando yo veía, porque era una visión que Dios me había dado, está todavía en mi mente, David, y yo la he hablado a la iglesia, hermano, yo veía que la iglesia se llenó de agua, y agua, y agua, y caía agua. Cuando el agua bajó, había mucha gente muerta en la iglesia, y unos cuantos levantaban las manos, adorando a Dios. La misma agua que representa el Espíritu Santo, hermanos, de bendición,
a muchos nos va a ser liquidados. Porque hay mucha gente jugando de cristianos y no quieren pagar el precio. No se preparan para recibir la bendición de Dios. Cuando usted espera un milagro de Dios, debe no solamente esperarlo, orar o rezar, que es lo que mucha gente está haciendo. Debe prepararse porque Él es el terreno espiritualmente para que Dios lo bendiga, para que cuando esa bendición venga, no se pierda. No se pierda ese riego, sino que produzca mucho, pero mucho fruto, Marina. Mucho, pero mucho fruto. Gloria a Dios. Yo decido siempre solo la palabra en mi corazón y me preparo para ver ese fruto. Decido no creerla o decido no prepararme y cuando la lluvia caiga no voy a obtener nada. Hermano y hermana, lo que Dios ha prometido se cumplirá, porque no depende de que yo lo crea, depende de que Él haya pronunciado su palabra. Había un hombre de confianza y un príncipe. No solamente se está burlando de lo que Dios dijo, se está burlando de Eliseo y de lo que Dios dice. Mire, si Dios hablara, abriera las ventanas de los cielos, eso sería posible. Está loco Eliseo, ya está chavetado. Eliseo nada más se vuelve a él, se baja a los antojitos y dice: papi, usted lo va a ver, pero no va a comer nada de eso. Pudo haber comido mucho. Era imposible, pero son los milagros. Los milagros son imposibles. Imposibilidades humanas, solo Dios puede hacerlo. Tengo un comentario de Matthew Henry que quise apuntar. Matthew Henry es un gran teólogo cristiano, un gran predicador y pastor, y dice Matthew Henry: la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios para que su poder sea glorioso, se glorifique. La extrema necesidad del hombre, el aprieto más grande del hombre, es la oportunidad de Dios para que su poder se glorifique. Su tiempo de manifestarse a su pueblo es cuando la fuerza de ese pueblo desapareció. Aleluya. La incredulidad, dice, es un pecado con que los hombres deshonran y desagradan mucho a Dios y se privan de los favores, de los milagros que Dios designó para ellos. Por incrédulos se privan de los milagros y favores. Hermano, yo sé que hay gente que ya piensa que ya su milagro no se da. Yo sé que hay gente que piensa: ha esperado mucho. Yo sé que hay gente que ya desechó y dice: voy a pasar la página y ya no le pido más a Dios ni nada. Agradézcale a Dios, porque cuando uno cree que Dios está haciendo, uno le da gracias a Dios. El martes decía: si yo le hago a usted un cheque por $1.000.000, no puedo, no tengo plata ni manejo cheques, pero si yo tuviera y manejara cheques, y usted conoce mi capacidad de pago, digamos, y tengo mucho dinero, no tengo mucho dinero, y le hago ese cheque, ¿cuándo me da usted gracias? ¿Cuando lo cambie o cuando se lo diga? Llega su jefe, Julio, y le dice: tome, aquí tiene un premio de $1.000.000. ¿Cuándo le da usted gracias? ¿Cuando lo cambie o cuando se lo dio? Muchas gracias. Recibo el cheque, muchas gracias. Así es Dios. Usted le da gracias desde que Dios puso el cheque en su mano. Lo vamos a cambiar, pero desde ya le estoy dando gracias a Dios, porque he creído que Dios está, no puede hacerlo, Él va y está haciendo mi milagro. Amén, hermanos. El justo por la fe vivirá. Lo segundo que tenemos que aprender de esto es que lo bueno debe hacerse de la manera correcta. Lo primero que vimos es que nunca desmayamos al borde del milagro. Y dijimos que aunque el problema sea cada vez mayor, no vamos a desmayar. Y dijimos que Dios tiene una palabra en medio del problema. Busquemos a Jehová. Lo segundo, lo primero, no desmayemos al borde del milagro. Y lo segundo, lo bueno, aún lo bueno, tiene que hacerse de la manera correcta, si no deja de ser bueno. Yo creo que por eso estoy predicando esto, pero le dije: Lili, miras que tuve un sueño. Andaba de vacaciones en algún lugar, o andaba en un viaje en algún lugar, como 15 días, busqué un cuartito, me alquilaban un cuartito, y uno de los días que llegué, estaba allí, y cuando llegué, la señora que me alquiló, yo llego y abro el cuarto, pero el cuarto ya estaba abierto, y había una señora como con 2 huilas jugando con los míos y con todo. Yo no me enojé, pero le digo: ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es? Y le dije: no, yo se lo alquilé a ella. Y dije: ¿pero por qué?
No, es pobrecita, tiene 2 hijos y todo. Llegó el esposo, que seguramente yo le había caído bien, porque hasta en esa escena del sueño lo vi. Y me dice, hey, no, ¿qué pasó? Dice el Señor. ¿No ve que le alquilé el cuarto a esta muchacha y todo? Él se queda viendo hacia así. Yo veo que él está diciendo que no está bien. No dice nada más, solo con sus gestos. Pero cuando yo estoy ahí, le digo, ¿sabe qué es lo que pasa, señora? Lo que usted hizo es bueno, pero no es lo que el esposo sintió. Como que le di las palabras que estaba necesitando. Lo que usted ha hecho es bueno. Ayudar a una mujer que tenía 2 hijos ahí, al día de todo, pero no lo hizo de la manera correcta. Amén. Además, debió haberle dado una solución a mí. Ni siquiera darle el cuarto con todo lo mío y todo, pero estaba desociando, lo voy a hacer. Ay, mire. Me levanté con eso, le dije a Lili que había dado el paseo y todo, y no me invitaron, y que no la llevé. Y entonces estaba leyendo lo de Eliseo. Cuando encuentro esta parte de los leprosos, me caí y digo, voy a hablar de eso, lo correcto. La gente tiene que hacer lo correcto. Lo bueno, hermanos, debe hacerse de la manera correcta. Primero, vamos a ver algo. 4 leprosos bendecidos. Qué increíble la gente que Dios bendice. No habla ni de 4 levitas bendecidos, no habla de 4 sacerdotes bendecidos. Eran 4 leprosos. Y los leprosos en aquel tiempo eran personas que las echaban fuera de la ciudad. Incluso en algunos lugares tenían que sonar una campanita que decía leproso, leproso, cuando podía entrar a la ciudad. En lugares como Samaria y Piajas tenían que ir fuera de la ciudad porque tenían mucho miedo de que se contaminaran. Además, nadie, ninguna persona quería nada con ellos. No se les acercaba a los leprosos, pero Dios sí quiso algo con ellos. Dios quiso usarlos de una manera especial y quiso bendecir a 4 leprosos de una manera especial. Si usted se siente menos que nadie, si usted cree que Dios no puede bendecirlo, Dios quiere bendecirlo. Por más leproso que usted se sienta, o con nada, usted sí es un leproso, ¿verdad? Está todo lleno de llaga. Y aún así Dios quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Dios quiere bendecir a todos los que estamos aquí. Depende de usted, como David leyó ahora el pasaje de las bendiciones de Jehová, pero a los que hacen lo que Él dice. Esos leprosos iban a ser los primeros en comprobar el milagro de Dios. Lo que Dios hace, pero no se lo iban a guardar para ellos. 1 Corintios 1:27. Ellos iban a compartirlo con todos. Ellos iban a compartirlo con todos. Podían ser resentidos sociales. Podían ser gente amargada. Y la gente cuando es amargada dice que usted no sabe lo que a mí me pasó. Es que, hermano, a usted le puede haber pasado lo que quiera. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted no puede ser un amargado. Hay una canción que dice, cambia esa cara de limón verde, cambia esa cara de limón seco, cambia esa cara de tacaco, hermano, toda arrugada. Y el gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza. Una de las señales de que el Espíritu Santo vive en nosotros es el gozo, hermano. Y la Biblia dice que estén gozosos cuando todo está bien, estén gozosos cuando se pega la lotería. No, están siempre gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pablo le escribe a los filipenses y dice, regocijaos en el Señor, siempre. Y repite, y otra vez os digo, regocijaos. Y lo escribe desde la cárcel, atado a un soldado romano. No lo escribe en la playa, no lo escribe. Pablo lo escribe estando feo y dice, gócese, nunca pierdan el gozo por nada. No dejen que el diablo les robe el gozo. No dejen que el diablo les robe el gozo. ¿Cuántos alaban a Dios? 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Dios quiere usar, porque puede, a todos los que estamos acá, enfermo o no enfermo. Cuando yo fui a Nicaragua después de la operación, yo decía, ay Señor, y si me da una pataleta, y si, vámonos. Dios nos va a cuidar lo que tenga que cuidarnos, no es el primero ni el último. Ahora, el asunto es, hermanos, créasela, Dios quiere usarlo, Dios puede usarlo, no importa lo que usted es. A los necios, Él va a avergonzar a los sabios. A lo vil y menospreciado, Dios va a avergonzar a la gente que se cree mucho. Cuando no compartimos, hermanos, las nuevas de salvación, cuando lo que sea por miedo, porque ellos dicen, ¿cómo nos vamos a callar estas nuevas? Dicen los leprosos. Vean, son buenas noticias lo que está pasando. Encontraron, hermanos, ellos sabían que había hambre en Samaria. ¿Cómo vamos a ir a Samaria si ahí la gente está muriendo de hambre?
Si nos quedamos aquí nos vamos a morir. Aquí en la sorpresa vamos y aunque sea asustemos a los hijos. Y si nos dan un gallito viviremos, y si no, de todas maneras vamos a morir. Y cuando ellos llegan y se encuentran que todo está desolado, que se fueron a como estaban las cosas, no se llevaron nada. Cuando no compartimos las nuevas de salvación, cuando no le hablamos a la gente de Cristo, cuando no le invitamos a venir al culto, cuando por lo que sea miedo, porque no tengo ganas, me callo lo que Dios ha hecho en mis milagros, porque si usted no sabe predicar, nadie le ha dicho que vaya y recete versículos de la Biblia, pero diga lo que Dios ha hecho. Eso se llama testimonio, y el testimonio nadie puede contradecirlo. Entonces estoy siendo egoísta, no estoy haciendo lo correcto, y la gente muere sin el Señor, sus vidas van al infierno, porque muchos cristianos no estamos haciendo lo correcto. Predicar el evangelio a toda criatura, dar testimonio a los compañeros de trabajo, sin necesidad de abrir la Biblia, que vean que usted es un hijo de Dios, que usted es una persona que está atenta, que usted es una persona que está para servir. Amén, hermanos. 4 leprosos bendecidos, pero además de esto, 4 leprosos que sabían hacer lo correcto. ¿Sabe, hermanos? Dios usa cosas que parecen naturales o cotidianas para hacer cosas sobrenaturales. Dios quiere usar gente natural para hacer cosas sobrenaturales. Dios usa gente ordinaria ¿para qué? Para hacer cosas extraordinarias. Entendemos entonces una palabra que Dios ha dado. Romanos capítulo 8, verso 28, que dice, ni lo busque. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántos lo saben? No les vaya al borde del milagro, pase lo que pase. La situación era tan desesperante que 4 leprosos que vivían fuera de la ciudad, porque a los leprosos se les echaba afuera, no podía ningún leproso convivir con el resto del pueblo. Se jugaron el todo por el todo. Aquí moriremos de todo, no, nada perdemos. Intentemos ver si nos dan algo en el campamento sirio. Así fue como descubrieron la desolación del campamento sirio. Ahora ellos estaban satisfechos, pero los que estaban en la ciudad, legalmente, humanamente, que se nos lleve el diablo. Nos echaron aquí afuera. Nos daban sobres, nadie nos saludaba, no podíamos ir al supermercado, nada. Nos tuvieron por inmundos. Esta frase, hermano, me llegó a mi corazón cuando estaba escribiendo. No. Pongo esta frase, no. Ellos tenían contaminada su carne, pero no había sido posible contaminar su corazón. Los leprosos tenían su carne podrida, pero su corazón no fue tocado. Su corazón no pudo podrirse. No, ellos tenían contaminada su carne, pero no tenían contaminado el corazón. Proverbios 4:23 dice, Sujei, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Le digo Sujei porque es uno de los versos que a ella le gustan. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón, no lo contamines. No podemos dejar que el mundo o las cosas que nos hacen en el mundo contaminen nuestro corazón. No podemos jugar el juego del diablo, aprenda. Nosotros no estamos para jugar con las armas del diablo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. En otras palabras, no podemos pagar mal por mal. Los leprosos pudieron haberlo hecho, cualquier persona lo justificaría, pero no. 1 Tesalonicenses 5:15 dice, 1 Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, siempre, unos para con otros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Tenemos que hacer lo correcto. La gente que nos trató mal, decían los leprosos, se muere de hambre. No solo eso, los niños se están muriendo. Tal vez la familia se está muriendo. Tiene años de no visitarme, pero es mi familia, la sangre no se puede negar. Los ancianos, las viejitas se están muriendo de hambre y de frío. Debemos hacer lo correcto. Hacer lo correcto nunca va a depender de mis sentimientos. Tengo que hacer lo correcto. Hacer lo correcto no depende de mi estado de ánimo, si me siento bien o no me siento bien. Hacer lo correcto depende de principios,
principios de crianza, de valores que debo tener como ser humano y sobre todo como cristiano. La palabra de Dios nos enseña. En los cristianos además depende de si he entregado mi corazón totalmente a Cristo o no. De que si puedo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En los cristianos depende de ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Mucha gente les decía, está haciendo cosas buenas, pero no de la manera correcta. Y es tan importante lo que hagan como la manera en que lo hagan. ¿Está bien? Porque la pregunta del príncipe cuando da la palabra a Eliseo, mi pregunta también, poniéndome en los pies del príncipe y justificándolo es de verdad. Si yo estoy aquí está, que jamón, pero de aquí a mañana se le fue la mano a Eliseo, de aquí a mañana, 24 horas, a esta hora va a estar el mercado persa aquí nomás y mejor, y todo va a valer 6 kilos de cebada, va a valer una moneda de plata. Antier pagué por el último uno que mataron, pagué 80 monedas de plata. Y usted dice que de aquí a 24 horas, mire, pongan atención a lo que el hombre dice. Si Dios abriera las ventanas de los cielos, sería esto imposible. Jamás, dijo un camino. Vea lo que Dios hace, ¿cómo lo hace? Porque Dios es Dios. Y Dios tiene 1000 maneras de bendecirte y todavía más de 1000. Hay gente que ocupa una bendición económica y dice, ay, si me pagaran la plata, si me diera el trabajo, si viniera esto, si lo otro, no limite a Dios. Entonces tiene todavía más maneras diferentes en que puede bendecir. Es que estoy tan viejo. Dios no tiene problema en contratar viejos. ¿Está bien? Dios había confundido a los sirios. ¿Qué fue lo que pasó para que hubiera tanta bonanza, para que los leprosos encontraran tanta abundancia? Dios había confundido a los sirios. ¿Cómo? Hizo que se escuchara un ruido tan fuerte como de estruendo de caballos, como que venía un ejército. Aquello era un escándalo, ellos ya no sabían esto. Y dijeron, mire, este es el Israel contra nosotros allá. Seguro contrató al rey de los eteos y de los egipcios para que vinieran contra nosotros mejor. Como dijo el rey, que huyamos hacia la derecha. Y mire, le sonaban los cascos en la espalda del cabelón que llevaban. Es que sonaba tan fuerte el ruido y tan claro, porque entre ellos lo comentaron, dice la Biblia, que mejor voy a llevarme no a tiempo, vámonos estúpidos. No pueden ensillar caballos, es que todo quedó ahí, los caballos, las bestias, todo lo que ya no viene Israel, la comida, el oro, la plata, las joyas, todo quedó ahí. La ropa, todo quedó ahí. Se confundieron entre ellos, dejaron todo sin llevarse nada, no solo huyeron, que hubiera sido ya bueno, pero no se hubiera podido cumplir la palabra de Dios que había dicho por medio de Eliseo, porque entonces, ¿cómo se iba a recuperar la comida? No había tiempo, no había plata, no había siembros. ¿Cómo iban? No, Dios lo hace bien hecho. No solamente hizo que el ejército huyera, sino que fueran tan asustados que dejaran todo lo que iban a necesitar los israelitas para que en 24 horas todo estuviera barato. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y los sirios preparados para tomar la ciudad con abastecimiento para mucho tiempo. Y con una red constante de gente que les traía comida, porque a ellos también se les acababa. Y unas bodegas, salieron yendo apresuradamente para salvar sus vidas y dejaron todo botado. No se llevaron los animales, no se llevaron las pertenencias y no se llevaron la comida que tenían suficiente para aguantar muchos días. Así eran tantos los suministros que tenían que la abundancia produjo baja en los precios. La ley de la oferta y la demanda. Era tanta la comida y toda la gente había agarrado un montón de comida. Toda la gente fue y agarró el campamento de los sirios y llenó comida. Y los leprosos ya habían ido a 2 viajes agarrando oro y plata que habían encontrado. ¿Se acuerdan? 2 tiendas nada más, 2 tiendas dicen que hicieron eso. Y habían ido a esconder el oro y la plata. Y la gente fue y agarró las tiendas y empezó a enguacar, como cuando dicen que va a subir la gasolina y todo el mundo va andando y llenando tanques. Las casas estaban llenas. Todo el mundo tenía abundancia de comida. ¿Quién iba a comprar nada? Si hay un montón y tengo plata ya para ir a comprar y voy a... Todo estaba por el suelo. La comida estaba baratísima porque todos tenían comida. ¿Estamos, hermanos? Tenemos un Dios perfecto. Un Dios que cuando dice algo lo va a cumplir, aunque usted no lo crea.
Eran tantos los suministros que tenían que la abundancia produjo bajas en los precios inmediatamente. 1 Corintios 2:7. La palabra de Dios se cumplió. Los precios bajaron como de una manera que cuando lo pensaron nunca iba a alcanzar su entendimiento. No podían alcanzar a pensarlo. Cuando se dio la palabra ellos no sabían cómo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. 1 Corintios 2:7. La sabiduría oculta, eso es lo que hablamos los hijos de Dios. Eso es lo que estamos predicando hoy. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios ya había propuesto antes de que naciéramos que nos iba a dar sabiduría. La que ninguno de los príncipes de este siglo, ni el príncipe que había mandado Joram a Eliseo, conoció. Si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a Jesús, al Señor de la gloria. Antes bien, 2:9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Qué pasa a los que aman a Dios? Todas las cosas les ayudan para bien, pero también tiene esta promesa: van a ser así, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios te ha preparado si amas a Dios. Y el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, no a otros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Hay cosas que Dios nos prometió que no sabemos cómo, pero sí tenemos que saber que sí van a llegar. No sabemos ni suben a nuestra mente cómo se van a realizar, pero si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Debemos hacer lo bueno y lo correcto, mientras tanto sin desmayar, sin importar a quién nos hayan herido o no. Debemos de luchar, hermanos, con las armas de nuestra milicia, que dice la Biblia, no son carnales. No usemos las armas del diablo, el rencor, el odio, el ojo por ojo. Armas que no sabemos cómo usarlas, ni estamos preparados para usarlas. Son armas de doble filo. No solamente dañan al que se las aplicamos, sino que dañan al que la aplica. No solo afectan a los demás, sino que me destruyen a mí. Y eso es lo que el enemigo quiere. No desmayemos al monte del milagro, porque tal vez la respuesta tarda, porque he esperado mucho. Por lo menos como yo creo que se va a dar la respuesta, he esperado mucho. Vamos a esperar en Dios hasta la muerte, si es necesario, pero Él siempre responde. No como yo creo, o no como yo quiero, porque Él tiene una manera diferente, y a la manera de Dios, Dios siempre responde. Amén. Mientras tanto, no nos cansamos de servir. A su tiempo, al tiempo de Él, vamos a recoger, si no desmayamos. Prepárense, hermanos, porque Dios quiere bendecir a los que le honran. Dios honra al que le honra. Señor bendito y Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por esta tarde y esta mañana por tu palabra. Déjanos escudriñarla en nuestro corazón y darte gloria. Honrarte por todo lo que hagamos. Y que nunca se aparte de mi corazón tu palabra. La voy a creer, porque te voy a honrar, porque voy a estar allí donde tú me has dicho que esté. Y voy a hacer lo que tú me has dicho que hagas. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Y los hermanos que se aman se saludan. Hay unas bendiciones.